Ahí sí, le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook Live. Bendecimos a todos los papás en este día, que tengan un muy feliz día. Damos gracias a Dios por los hermanos de la Unidad Penitenciaria 39, que estuvimos el día martes con ellos compartiendo una preciosa reunión, y esta semana estaremos nuevamente junto con ellos. El título del mensaje de esta mañana es El Mejor Padre. Y queremos hablar justamente acerca de nuestro Padre Celestial. Y en 2 Corintios capítulo 6, verso 18 de 2 Corintios, el apóstol Pablo nos acerca una palabra acerca del carácter de nuestro Dios. Y dice en 2 Corintios 6, 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Yo seré un padre para ustedes. ¿Para quién será un padre? Para nosotros. Amén. Amén. Miren, esta afirmación puede despertar sentimientos diferentes, ¿sí? Porque algunos pueden haber tenido un padre, como contaba mi esposa, de lo que era mi suegro cuando ella era chica, y notar y reconocer en su papá lo amoroso que era, ¿sí? Y cada uno ha tenido una experiencia diferente con su padre. Yo he contado en varias oportunidades que en el caso de mi relación con mi papá, la relación más cercana con mi papá la tuve cuando él tenía ya 85 años y estaba en los últimos tiempos, ¿sí? De estar con vida, y en la enfermedad tuvimos el mayor acercamiento, ¿sí? En realidad el mayor acercamiento comenzó cuando él tuvo su primera ACV y tenía 70 años, ¿sí? Y luego ya cuando ya estaba avanzada su edad, ahí volvimos a estar también más cerca, y el estar teniendo una relación de cercanía implicaba el poder hacerle curaciones porque estaba postrado en cama, y el estar ayudándolo, y es cuando se revierte la situación donde pasamos los hijos a ser prácticamente los que cumplimos la función de padre, y nuestros padres pasan a ser como nuestros hijos por la dependencia física, ¿sí? Por las limitaciones de la salud. Pero nunca logré que mi papá me dijera te amo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque mi papá nunca había tenido la experiencia personal de haber experimentado esto, ¿sí? Mi papá era hijo de una familia muy prolífera, tenía 17 hermanos mi papá, ¿sí? Y mi abuelo no fue nunca un ejemplo de paternidad, sino que, bueno, mi pobre abuela sobrellevaba la crianza de tantos hijos y no contaba con un padre presente. Si bien tenía un buen oficio, mi abuelo era ebanista, trabajaba la madera, pero tenía una debilidad con el juego, y entonces él se iba, por ejemplo, un mes ahí del pueblo donde vivía mi papá, en Tacuarembó, en Uruguay, y desapareció un mes, y aparecían los acreedores con pagarés firmados por mi abuelo, y a llevarse cosas de la chacra porque mi abuelo lo había apostado. Y a los 7 años mi papá tuvo que salir a trabajar al campo, ¿sí? Y tenía 7 años y su trabajo era ir a sacar los caballos de los bañados en medio de los campos helados, orinarse sobre sus manos para tener calor y tener sus pies cuarteados en esa edad por estar haciendo ese trabajo. Así que él a los 14 años salió de Tacuarembó, llegó a Montevideo y comenzó a buscar un trabajo y a salir adelante en su vida. Así que él nunca tuvo una muestra de afecto de su papá. Y hay una realidad que uno no puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces, para mí,
la expresión de afecto de mi papá era que él me hiciera tijerita así con los dedos en el cachete, y esa era la mayor expresión de cariño que podía tener de mi papá, ¿sí? Si bien que él tenía después muchas expresiones de cuidado, de demostraciones de cuidado y de estar presente siempre sobre mí, sobre mi hermano, pero en realidad no era alguien expresivo en cuanto al afecto. Lo sentíamos cercano en cuanto al cuidado, la protección, que nunca nos faltó nada, que siempre nosotros esperábamos su día franco, que eran los días miércoles, para salir a pasear con él, y que si sabíamos que él nos llevaba a pasear a la avenida del Merlo en ese momento, cuando ya estábamos aquí en Buenos Aires, sabíamos porque nos iba a comprar algo. Entonces lo teníamos cercano, pero no lo teníamos desde un lugar afectivo, desde un lugar donde él expresara y verbalizara en palabras el amor. Y cuando yo escucho a mi esposa, todo lo contrario con su papá era muy cariñoso y de decirle cosas lindas. Ese tipo de relación no era la que yo tenía. Cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo por Facebook, cada uno tenía una experiencia con su padre. Y hay de los que han tenido padres directamente ausentes, que no han estado presentes en sus vidas, ¿sí? Padres abandónicos, padres que fruto de la disolución de un matrimonio no estuvieron más en la vida, otros ausentes porque dejaron el plano existencial, terrenal, y fallecieron. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice de que nuestro Padre es aquel que nos ha amado con amor eterno. ¿Amén? El domingo pasado hablamos acerca del Salmo 139, y en el Salmo 139 encontrábamos la descripción, ¿sí?, de que Dios nos conocía de antes de que nosotros hubiéramos nacido y que Él tenía planes para con nosotros. Y hablábamos acerca de esa palabra donde Él, aun cuando éramos un embrión, nuestros ojos lo vieron. Y entonces hay una predestinación de parte de Dios para cada uno de nosotros, claro que sí. Dios nos ha escogido, formamos parte de sus planes, y parte de su plan es que Él sea nuestro Padre. Como decía, es comprensible que si alguno ha tenido una mala experiencia con su padre, tenga justamente esta situación de costar identificar a un Dios como un Padre. Si bien yo les explicaba y les contaba recién de que jamás tuve un acercamiento con mi papá durante mi infancia de demostraciones de cariño, pero sí lo tuve cuando ya él estaba adulto, pero también cuando yo estuve en Cristo, tuve la posibilidad de llevar a los pies de Cristo aquellas carencias que tuve de manifestación de afecto, para establecer de que en mí no se iba a repetir lo que yo había experimentado. Esa distancia, esa frialdad con la que tal vez fui tratado, sí, por parte de mi papá, no así de mi mamá, pero sí de mi papá, decidí en que eso no se iba a replicar sobre mis hijos. Y es por eso que, bueno, en casa, mis hijos ahora ya siendo grandes, el te amo y te amo pa, y decirle yo te amo a mis hijos es algo de todos los días, y es algo que es moneda corriente en cada una de nuestras conversaciones, cuando nos despedimos, cuando pasa algo. Y la verdad que somos muy cariñosos y nos besamos y nos abrazamos, porque determiné que lo que había sucedido en mi vida no iba a marcar a mis futuras generaciones. ¿Amén? Y que yo podía tener esa manifestación de amor, porque llevándolo a los pies de Cristo pude entender que mi papá tenía limitaciones propias de lo que él había vivido en su vida, y que no era por maldad de él, no era porque él no me quisiera, sino porque él no contaba con lo que sí yo conté a partir de que tuve un encuentro con el Señor. Amén. O sea, yo no tuve de él esa demostración de alguien que me dijera te amo, pero sí tuve la demostración
de mi Padre Celestial, que me dijo que con amor eterno me había amado y que con lazos de amor Él me había traído hacia Él. Y eso llegó a llenar mi corazón y a cubrir toda carencia que podía haber estado por parte de mi papá, y también el sanarme de tal manera que yo determinara de que mis hijos y mis nietos iban a recibir toda clase de expresión de amor de parte de mi vida, porque lo que me había sucedido a mí y lo que yo había pasado y lo que había sucedido sobre mi papá era fruto de una vida ausente de Cristo, en primer lugar por parte de mi abuelo, ¿sí? Y después que impactó sobre la vida de mi padre, pero que también pudo haber impactado en mi vida, pero determiné cortar con lo que podía seguir siendo una maldición. Y hay una realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, de que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tenemos un encuentro con Dios, toda maldición hereditaria es cortada, porque como dice la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 33, ya no se dirá más en Israel y ya no se dirá más sobre nosotros que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera, sino que cada uno pagará por su pecado. Y yo quiero que en esta mañana sepas que en un momento yo entendí que lo que había sucedido había sido consecuencia del pecado de mi abuelo, había sido consecuencia del pecado de una vida de mis papás con desconocimiento del Señor hasta que tuvo un encuentro con Dios, pero todo eso ya no tenía repercusión sobre mi vida. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es lo que nos hace libres, que Jesucristo fue colgado de un madero sufriendo la maldición para que en su maldición nosotros recibiéramos bendición. Amén. En esta mañana quiero decirte que lo que el Señor dice en su palabra: yo seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos, es una palabra fiel y verdadera. Por más ausencia que hayas pasado, por más orfandad que hayas experimentado, por más abandono que hayas sufrido, en este día el Señor está aquí para sanar las heridas de tu corazón y para hacerte un hombre y una mujer sana para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Somos sanos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros tratamos de encontrar una explicación a nuestros comportamientos humanos, sí podemos llegar a encontrar en cosas irresueltas de nuestro pasado, pero justamente son eso, situaciones irresueltas de las cuales yo tengo que llevar a los pies de Cristo. Hay situaciones, mi esposa no lo contó en el día de hoy, pero si bien mi suegro fue muy amoroso y fue muy cariñoso con ella, pero también mi suegro partió con el Señor a los 41 años de edad. Y eso, esa ausencia de un padre muerto tan joven, hace y deja un vacío tremendo en el corazón de las personas, ¿sí? Y fue también la obra de Cristo sanando ese dolor lo que hizo de que mi esposa, cuando todos la ven, y siempre, no es porque sea mi esposa, pero todos lo dicen, ¿no? De que su sonrisa y lo alegre que es ella y cómo contagia así alegría. ¿Y por qué? Si alguien que transitó una situación, o sea, mi suegro no es que murió de muerte súbita, él llegó a la muerte, un hombre tan joven, quedándose ciego, siendo dializado, con un inicio de una demencia senil, o sea, un deterioro de su salud de una manera impresionante. Nosotros recién, hacía poquito tiempo que estábamos de novio con mi esposa, así que yo conocí toda esa situación que transcurrió en la familia. Mi suegra era una mujer totalmente amargada, entristecida, y cuando ella conoce a Cristo, Cristo la saca de esa tristeza, y hoy en día, sí, con 80 años, ahí en Mina Clavero, en Córdoba, ella es una mujer feliz, una mujer que contagia alegría. Pero los que la conocieron, ¿sí? En los años 80, cuando ella acompañaba a ese esposo con una salud tan delicada, era una mujer entristecida, amargada, que no tenía deseos de vivir, pero
Cuando Cristo llega a la vida de una persona, no llega solamente para otorgarle la salvación en que si esa persona perece en este plano natural, en lugar de ir al infierno, irá al cielo. Eso sí, desde ya que sí, que es la salvación eterna, pero también trae una sanidad a cada herida de nuestra alma y cada situación irresuelta que podemos tener. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer que la obra de la cruz alcanza hasta ese lugar. Y yo quiero decirte en esta mañana, no sé cuál será la herida que haya en tu corazón por la situación de la paternidad que has vivido y que has experimentado, la ausencia, la carencia, el abandono, el no reconocimiento. Pero quiero que sepas algo: hoy en Cristo tenés la posibilidad de ser sano, ser sana. Hoy en Cristo tenés la posibilidad de reconocer a un Dios amoroso que cubre todas tus necesidades. Y cuando hablamos de estar completos en Cristo, es estar completos también en el plano emocional y afectivo. Las carencias, las carencias que vos y yo podemos tener de nuestra niñez, aquellas cosas que nos faltaron, en Cristo las hemos recuperado. Y ya no hay más lugar para el dolor, porque las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas para la gloria de Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios nos enseña en el libro de San Lucas, ¿sí? En capítulo 15 vamos a encontrar 3 parábolas, ¿sí? Vamos a encontrar la parábola, ¿sí?, de la oveja perdida y de un hombre, ¿sí?, que va en búsqueda de esa oveja perdida, deja las 99 y va en búsqueda de esa oveja perdida. Jesús hablando acerca del amor de un padre que busca al perdido y al que no ha encontrado, y al que no ha sido encontrado, y el que está en la soledad de la vida. También la palabra de Dios nos refiere a la segunda parábola que habla acerca de la moneda perdida. Y esa mujer que da vuelta a todo y hasta encontrar esa moneda y después celebrar justamente con sus amigas el haber encontrado esa moneda que estaba perdida. Como así el Señor ha dado vuelta todo a nuestro alrededor para encontrarnos y hallarnos y celebrar que a cada uno de nosotros nos ha encontrado. Los que estamos aquí en esta mañana y los que nos ven a través de la transmisión de Facebook, han experimentado, los que conocen al Señor, han experimentado de ese amor. Pero la tercera parábola es una parábola que nos habla y nos refiere a la conocida como la parábola del hijo pródigo, pero que tranquilamente podría llamarse la parábola del padre amoroso. Amén. ¿Por qué? Porque cuando encontramos en esta expresión de amor por parte de Dios, dejándolo a Jesús, dejando plasmadas en estas 3 parábolas estas características de nuestro Dios. Y las características de un Dios que nos busca, un Dios que celebra nuestro encuentro, pero un Dios que también se encarga de restaurar de aquello que hemos perdido. Amén. Amén. Hay una realidad que nosotros tenemos en Cristo. Toda restauración ha sido dada cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Padre. Amén. Amén. O sea, yo hoy ya no anhelo ser restaurado de cosas que perdí. ¿Por qué? Porque ya las recuperó por mí Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Amén. Y cuando nosotros vamos a San Lucas capítulo 15, ¿sí?, el verso, podemos leer desde el verso 11 para contextualizar la historia, ¿sí? Y dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca en herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Y así que fue y consiguió empleo con un ciudadano
de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Miren, cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, solemos darle una interpretación para aquel que se alejó del camino del Señor. Pero cuando estamos viendo el enfoque que le da Jesucristo, le está dando un enfoque para aquel que se ha alejado de Dios. ¿Y quién? Todos nosotros. La Biblia es muy clara cuando dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos alejado de Dios. En algún momento de nuestra vida perdimos nuestra inocencia y lamentablemente cada vez en edad más temprana los niños pierden esa inocencia. El pecado gana los corazones y por eso la importancia de instruirlos en nuestros hogares, de enseñarles, porque como dice la palabra de Dios, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra de Dios nos habla de alguien que quiere tener, ¿qué cosa? Quiere tener autonomía de su padre. ¿Qué fue lo que hiciste vos y yo antes de venir al Señor? Quisimos tener una vida autónoma, una vida donde no le rendíamos cuenta a nadie, una vida donde queríamos manejarla nosotros. El hijo pródigo no quiso otra cosa que: yo voy a manejar mi herencia, yo voy a manejar lo que tengo. Vos y yo, antes de estar en el Señor, quisimos manejarnos la vida como queríamos, ¿sí? Cada uno de nosotros en su lugar, ¿sí? Con sus características, pero cada uno de nosotros quisimos manejarnos la vida de nuestra manera. Yo sé cómo hacerlo, fue lo que le dijo el hijo pródigo a su padre: dame que yo me voy a manejar. Lo primero que sucedió fue, ¿qué cosa? En cuanto recibió el dinero, al poquito tiempo se alejó a un país lejano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dios nos da la fuerza, Dios nos da la vida, pero en cuanto podemos nos alejamos de Dios, nos olvidamos, pensamos que todo lo que tenemos es por nuestros logros y ahí llegan las adversidades propias de la vida. Lo que le sucedió al hijo pródigo no está diciendo de que a él le pasó exclusivamente, era el único en ese país lejano que sufrió. No, dice que vino una gran hambre. ¿En qué? En todo el país. O sea, cuando vos y yo tuvimos malas situaciones en esta vida antes de venir el Señor, forma parte de la naturaleza caída que es en todo el país. Así como en el hijo pródigo, ¿sí? Hubo una gran hambruna en todo el país, así hay una gran hambre espiritual, ¿sí? Un gran hambre espiritual en todo el mundo. Y cada uno de nosotros estamos y sufrimos las consecuencias de ¿qué? De estar lejos de la casa del Padre. Y ahí es cuando nosotros vemos que vuelve en sí. Dice que en el verso 17 dice: por fin recapacitó y se dijo. O sea, ¿y qué es el recapacitar? Es la obra del Espíritu Santo que trajo convicción de pecado. Cuando alguien te predicó, cuando alguien te presentó a Cristo, cuando alguien te habló acerca del Señor y vos recapacitaste, fue ese momento en que el Señor trajo luz a tu vida, recapacitaste y dijiste: yo no puedo seguir viviendo así, esta vida así no tiene sentido, la verdad que cualquiera está mejor que yo, ¿sí? Son esas cosas que vos te das cuenta que, como le sucedió al hijo pródigo, dijo que él le dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Y uno se da cuenta porque uno ve. ¿Y cuál es por qué uno ve? Porque está el testimonio de los que conocen a Dios y que tal vez Dios utilizó para que nosotros llegáramos a conocerle y permitió que esas personas nosotros las viéramos y pudiéramos ver el contraste de los que tenían comida y yo que tenía hambre. El que tenía felicidad, el que me testificó de Dios y que me dijo, y yo veía cómo él estaba alimentado, y entonces eso despertó el deseo de volver nuestras vidas a Dios, y ahí fue cuando tuvimos un encuentro con el Señor.
Ahora, dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, apareció también en el corazón del hijo pródigo un sentimiento de indignidad. Y el sentimiento de indignidad es algo que aparece en todos nosotros, un sentimiento de que no soy la verdad merecedor, ¿sí? El hijo pródigo dijo, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Pero ¿saben qué? El padre amoroso, dice la palabra en el verso 20, así que emprendió el viaje, se fue a su padre y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Amén? Amén. Yo quiero que sepas, cada uno de nosotros, cuando aún estábamos lejos, Dios se compadeció de nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos han experimentado esa compasión de parte de Dios? Amén. Como siempre me gusta decir, detrás de esos casi que ha estado Dios presente, cuando casi me matan, cuando casi hago una locura, cuando casi tomo una decisión que no tiene vuelta atrás. ¿Por qué no sucedió? Porque Dios estaba detrás, por eso no se concretó, por eso seguiste con vida, por eso no hiciste esa locura que pensabas hacer. ¿Y por qué? Porque Dios te vio a lo lejos y se compadeció de ti. Amén. Se compadeció de ti. Amén. Y dice la palabra de Dios que salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Amén. Amén. Y ese es el abrazo de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Ese es el beso que vos y yo necesitamos. ¿Saben? Este hijo pródigo venía de pasar toda clase de carencias. Este hijo pródigo venía de experimentar el fracaso, la frustración que tiene el querer hacer las cosas por tu cuenta y que no te salgan. De querer vos buscar el bienestar para tu vida y que no lo alcances. Eso te genera una gran frustración y eso hace que tu corazón se enturbie, eso hace que tu corazón se crean resentimientos, amargura, raíces de amargura, ¿sí? Pero cuando vos te acercás al Padre, dice la palabra de Dios, Él dice, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Y dice la palabra de Dios que el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre hizo de cuenta que no lo escuchó. En el corazón del hijo había una carga, ¿sí? de sentirse que no estaba a la altura de ser llamado un hijo. Y ese sentimiento de indignidad, de no poder llamarse un hijo, justamente el amor del Padre lo revirtió. Y yo quiero que sepas que esa fue nuestra situación inicial cuando llegamos a Dios. Claro que podemos habernos en alguna oportunidad, ya estando en Cristo, nos podemos haber alejado, sí, pero hay una realidad. Cada uno de nosotros, cuando nosotros anduvimos lejos de Dios, nosotros tuvimos la experiencia de ese Padre amoroso que nos recibió, que nos abrazó. Lo que Dios hizo, lo que Dios habla a través de su palabra, con esta parábola que dio Jesús, dice que el Padre ordenó justo a sus siervos y le dijo, traigan la mejor ropa para vestirlo. ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que fueron quitados, que nosotros tenemos que quitarnos las vestiduras, ¿sí?, de iniquidad y ponernos las nuevas vestiduras en Cristo. ¿Saben? Esto lo ha hecho nuestro Padre amoroso. Amén. Las vestiduras de tristeza. Dice el salmista, has cambiado mi lamento en danza, has cambiado mi lamento en baile. Esto es lo que produce cuando nosotros nos acercamos a Dios. Amén. Nosotros no tenemos que verlo como una promesa futura. No es algo que yo voy a alcanzar más adelante. No es algo que si yo oro una cadena de 7 días, si yo ayuno voy a lograr esto. No, es algo que Cristo ya ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Amén. Esta es tu realidad. Este es tu presente. Hay vestiduras nuevas para ti. Fueron sacadas las vestiduras de aflicción, las vestiduras que olían al chiquero donde cada uno de nosotros fuimos
fuimos rescatados. Imagínate, ese hijo pródigo venía de cuidar chancho. Imagínate cómo olía ese muchacho. Pero ¿sabes qué? Le fue quitado ese mal olor de su pasado y fue puesto una nueva vestidura de parte de él. Gloria a Dios. Y dice, pongan también un anillo en el dedo. Y esto es símbolo de un pacto. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, como Dios Padre, por cada uno de nosotros. Y ese pacto que hizo Dios ha establecido que vos y yo seamos hijos eternamente de Él. Amén. Y dice, y puso sandalias en los pies. Cambió los pasos de su hijo. ¿Sí? El apóstol Pablo se refiere, cuando habla de vestirnos de la armadura de Dios, se refiere a calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Amén. Calzar nuestros pies con el calzado del Evangelio. Esto quiere decir que nuestros pasos estarán marcados por el Evangelio. Nuestros pasos estarán marcados por justamente las buenas nuevas de salvación. Ya no vas a andar en el lugar donde andabas antes. ¿Sabes? Una de las situaciones que trata de generar el maligno, que es padre de toda mentira, que es un enemigo que fue vencido en la cruz del Calvario, pero que se levanta constantemente con engaños, es de que vos vas a volver a lo que antes eras, de que tus pasos van a volver al mal camino, de que si antes te deprimías te vas a volver a deprimir, de que si antes te sentías poca cosa, te vas a sentir poca cosa. Que si antes te sentías que nadie te quería, vas a volver a sentir eso. Yo quiero decirte en esta mañana, de parte de Dios, de que vos no vas a volver sobre esos caminos. Porque a vos se te han entregado sandalias nuevas. Hay un calzado nuevo para ti. A vos te ha puesto el Señor nuevo calzado. ¿Para qué? Para andar en sus caminos. Para que no vuelvas más para atrás. Para que vos realmente puedas encarar este nuevo tiempo desde el lugar y el posicionamiento que realmente sos. Un hijo de Dios, no un jornalero, no un entenado, un hijo del Rey que va a vivir bajo la bendición del Padre. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar con banquete. Hay celebración en el cielo por tu vida y por mi vida. Dios ha celebrado por ti y por mí cuando hemos llegado. Dice, porque el verso 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amén. Amén. Yo quiero que sepas, esto sucedió contigo. Amén. Esto sucedió contigo. Esto sucedió cuando llegó Cristo a tu vida. Se hizo fiesta. Se te quitó el ropaje que tenías antes. Se te puso un anillo de un nuevo pacto que Dios estableció contigo. Porque vos habías pecado y yo habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fue calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio. Nuestros pies ya no seguirán al camino de la equivocación. Ahora, todo esto que sucedió, yo lo tengo que recibir por fe. Amén. Amén. Porque por fe soy yo justificado. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. La justificación que es que la justicia de Dios pasó por mi vida y que me dejó libre de toda culpa y cargo. Yo no tengo más culpa ni cargo porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. El diablo día tras día tratará de levantarse contra tu vida para hacerte sentir que aún hay culpa, que aún hay cargos en tu contra, pero ya no hay más. Porque Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y si hoy te levantás, y si hoy te equivocás, y si hoy metes la pata, y si hoy tuviste un desliz, yo quiero que sepas, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que intercede delante del Padre. Por eso cuando Él murió y Él resucitó al tercer día, Él se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por vos y por mí. Hay alguien que ya ha muerto por tus culpas, ha muerto por tus pecados, pero no ha quedado ahí, sino que se ha sentado a la diestra de Dios Padre para
interceder por ti. Esto es un asunto de fe, esto es un asunto de creer. Creo que ya soy limpio, creo que ya fui rescatado del chiquero de mi vida pasada. Creo que cuando perdí mi identidad la recuperé cuando vine a Cristo. Que las vestiduras de maldición fueron quitadas, que hubo un nuevo pacto que Dios estableció conmigo, que mis pies fueron calzados con el apresto del Evangelio y que yo ya he vuelto a la casa del Padre, y en la casa del Padre sé que tengo un lugar a la diestra de Él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ponete en pie, por favor. Dice la palabra de Dios que esto fue lo que sucedió ese día. Yo quiero que en este tiempo vos aprendas a disfrutar de un evangelio que te ha librado de la culpa. Es necesario que te saques todo pensamiento religioso que te quiere hacer acercar como un jornalero, pero vos no sos un jornalero, no sos una jornalera, vos sos un hijo, una hija del Padre, el cual el Padre te ha recibido con sus brazos amorosos, el cual Él salió a tu encuentro. Claro que hubo una decisión que el Espíritu Santo puso en tu corazón, pero Él salió a tu encuentro. Es hora que saques de tu corazón todo vestigio de tu pasado. Es hora que te despojes de todo pensamiento que quiera traerte sentimientos de indignidad. Dios te ama con amor eterno, Dios tiene cuidado de ti. Pero es necesario que dispongas en tu corazón. Cuando yo me reconozco una nueva criatura en Cristo, yo ya no me manejo condicionado por esas cosas de mi pasado. Cuando yo me reconozco nueva criatura en Cristo, yo no me manejo condicionado porque mi padre no me brindó amor, porque nunca me dijo, hijo, te amo. Cuando uno se reconoce en su lugar de hijo, uno va a tener una experiencia sanadora. Y una de las cosas que va a quedar en evidencia de que realmente estoy hoy en mi lugar de hijo es cómo manejo mis ofensas. Las cosas que me ofenden y cómo manejo las ofensas evidencian la vida de Cristo que porto. No, yo esto no lo puedo perdonar. Si Cristo te perdonó, a vos y a mí, y no hicimos nada para que así sucediera, sino que hizo que vos y yo tuviéramos una túnica nueva, un anillo nuevo y un calzado nuevo, fue el amor del Padre. Si lo único que habíamos hecho nosotros era alejarnos de Él, ver cómo los chanchos comían, pasar hambre, tener necesidad, pero sin embargo recibimos de su amor en forma incondicional. Y hoy querés saber si realmente estás viviendo a pleno esa vida que has recibido. Chequea cómo manejas tus ofensas. Aquellas cosas que te han ofendido, esas cosas que tenés sin perdonar en tu corazón. Tal vez esta mañana sirva para que vos puedas entender que tu realidad en Cristo es que ya sos un hijo, una hija. Pero hay cosas que todavía tenés que rendirle a Él. Y hay cosas de las cuales necesitas
encuadrar en ese posicionamiento legal y espiritual en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Cuando nosotros seguimos en el capítulo 15, nos encontramos con un hermano que pregunta: ¿qué pasó? Los criados le dicen: tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo. Y el versículo 28 dice: indignado el hermano mayor se negó a entrar. Se indignó. Se indignó por el perdón. Hoy te indignaría si yo te digo de que el perdón con quien vos estás enojado ya ha sido soltado. ¿Vos te indignarías si yo te dijera que aquel al cual a vos te cuesta perdonar, Dios lo ama con amor eterno como a vos te ha amado? Amén. Es importante que en esta mañana tengamos la actitud correcta en la casa del Padre. Amén. Que podamos soltar el mismo amor que nos fue dispensado, nosotros lo podamos dispensar. Que lo que de gracia recibimos, lo podamos dar de gracia. Que si tengo una herida por las cosas que transité en la vida, sí, es real, no lo voy a negar. Pero como dice el libro de Job, ¿te olvidarás de tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que pasaron? No me condicionará mi pasado, porque lo que determina mi vida presente es lo que sucedió en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Tu vida depende de lo que sucedió en la cruz, no de lo que te pasó antes. Amén. Así que esta es una mañana de sanidad para todos. Amén. Esta es una mañana de sanidad, es una mañana de perdón, es una mañana de restauración, una mañana donde el Señor sana heridas, una mañana donde el Señor quiebra estructuras de pensamiento. Gloria a Dios. Es una mañana de liberación para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que hagamos una oración todos juntos, diciéndole así: Señor Jesús, de acuerdo a tu palabra, yo reconozco que tú serás un padre para mí. Tú serás un padre para mí. Mejor dicho, que tú eres un padre para mí. Que tú eres un padre para mí. Y así como en la parábola del hijo pródigo, yo me reconozco perdonado, con nuevas vestiduras, con un anillo de un nuevo pacto, con un nuevo calzado en mis pies. Y reconozco hoy que mi realidad está marcada no por lo que sucedió en mi pasado, sino por lo que sucedió en la cruz. Lo que me convirtió a mí en un hijo de Dios. Yo en esta hora me reconozco amado, me reconozco perdonado, y me reconozco bendecido en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y echo fuera toda duda que quiera asaltar mi mente. Llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo, porque soy un hijo de Dios, amado por Él, antes que viniera a este mundo. Yo lo creo y lo proclamo, y me proclamo libre del poder de mi pasado sobre mi vida. La cruz me ha hecho libre para la gloria de Dios. Amén.